Ya que están más animados y despiertos, procedemos con nuestra siguiente conferencista. Estamos muy felices de tenerla aquí. La conferencia se titula Trata en México, erradicar la explotación sexual infantil, impartida por la doctora Verónica Toller Sorrells. Ella es directora del Observatorio de la Vulnerabilidad en la Universidad Austral Argentina, periodista especializada en trata, profesora en la maestría en poblaciones vulnerables en la Universidad Austral, así como en el diplomado en liderazgo político de la mujer de la Universidad Anáhuac, México. Premio Internacional de Periodismo Rey de España, y en México colabora como directora de comunicaciones y prensa del movimiento Viva México. Solicitamos la participación de la doctora Verónica Toller. Pido un fuerte aplauso para ella. Por favor, ahí está, muy bien. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación, gracias a todos los que están hoy acá. El tema que vamos a abordar es un tema difícil. Es un tema que muchas veces cuando lo hablamos causa sensaciones que cuesta llevar. Veo acá mucha gente uniformada y entonces me imagino que sí deben conocer mucho de esto y entenderán de lo que estoy hablando, pero lo vamos a compartir con todos y también con los que nos acompañan de manera online. Entonces, simplemente les digo que vamos a charlarlo, vamos a analizar y estamos abiertos a las preguntas que quieran hacer al respecto. Trata de personas, esclavitud. La esclavitud no está abolida, para nada. Hoy hay esclavos en el más puro y literal sentido de la palabra. Y estamos en la época del mundo en que hay más esclavos. Cuando digo esto, tengo hijos y me dicen, mami, ya estás exagerando. Porque vieron que para los hijos las madres siempre somos exageradas. Y la realidad es que no. Ahora les voy a dar las cifras y verán que aparte no lo digo yo, son las estadísticas mundiales. Estamos en la etapa de la humanidad con más esclavos en el sentido más puro de la palabra. Y en México hay esclavos. Y hoy estoy convocada a hablar solamente de los esclavos niños. Pero podríamos hablar de adultos, mujeres, varones, ancianos, migrantes, traficados, robo de órganos, niños soldado, matrimonios serviles, matrimonios por obligación y mucho más. La trata de seres humanos abarca muchísimo más. Nos concentraremos ahora en la esclavitud infantil. ¿Para qué? Para explotación sexual. Y cuando digo que hay esclavos, digo que tienen 2 años, digo que tienen 4 años, 6, 10, 12, 15. Digo que tienen meses de edad. Y son para explotación sexual. Vamos a comenzar con esta reflexión que me gusta mucho. Eliezer Wiesel es un sobreviviente de los campos de concentración nazi, que se convirtió en un gran luchador después de ser liberado, ¿verdad? Recibió el Premio Nobel de la Paz. Luchó contra las tiranías y los opresores porque la vivió. Y él decía que ante las atrocidades tenemos que tomar partido porque el silencio estimula al verdugo. Por eso estamos acá. Por eso hoy vamos a hablar de trata. Porque no nos quedamos callados, porque sí tomamos partido y porque no vamos a dejar que el silencio siga estimulando al verdugo. Primero que nada, ¿qué es la trata? La trata de personas es esclavitud, es sometimiento, es explotación, es venta, reventa, uso y descarte cuando no sirven más. Y cuando digo descarte, digo descarte. Digo tirarlos, digo abrirlos para sacar órganos y vender. Que por acá, en México, zona exactamente en el norte, en algunos de los puertos, salen rumbo a China, ventas, y a China, Europa, Estados Unidos, venta de órganos de personas mexicanas. Está ligada al tráfico de personas, aunque no es lo mismo. Trata y tráfico, y en un ratito lo vamos a diferenciar. Y por supuesto conlleva violencia. No hay mayor violencia que la esclavitud. Sepan
que 3 de cada 10 víctimas de trata en el planeta son niños y son niñas. De cada 10 esclavos, 3 son niños y son niñas. Y en México esa cifra aumenta en muchos casos a 5. La mitad de todos los esclavos que hay acá son niños. Están destinados a la explotación sexual. Estas cifras no son solo de México. Esto sucede con la explotación sexual en general de los niños. El cálculo de las organizaciones sociales y de los informes de gobierno es que son violados hasta 15 veces diaria en promedio. Algunos menos y algunos más. Y esto no es únicamente con ellos. He trabajado con víctimas adultas, ¿sí?, de trata, liberadas de la explotación sexual. Recuerdo cuando una de ellas me decía: Vero, 40 clientes diarios me metían. Y me dolían tanto las piernas y todo lo demás que no hace falta nombrar, que me ponía hielo entre uno y otro porque no podía. Y venga otro, y venga otro. Y son esclavas. Y se puede hacer lo que se quiera con ellos porque son esclavos. En el caso de los niños hablamos de 15 veces diarias en promedio. Y además, ¿qué pasa también? Que a veces no es que sean 15 violaciones netas carnales, es que la violación se filma y se televisa, o la observan varios. Entonces es una violación neta que está siendo multiplicada por muchos más y expandida, ¿sí?, propuesta como pornografía en vivo. 99% de esas víctimas no van a ser rescatadas. La cifra negra en México, dada por las autoridades, es del 1% rescatado, 99% no se sabrá nunca. No volverán a su hogar, no volverán a estudiar, no volverán. Se estima que hay 10 millones de niñas y niños víctimas de explotación en el mundo. Y eso viene, enseguida les voy a dar la cifra total, van a ver ustedes, de los cálculos de esclavos en el planeta, siendo 3 de cada 10, eso es lo que nos da. E incluso más de 10 millones, pero lo dejamos ahí. Esta cifra, gente, la da la OIM, la Organización Internacional de Migraciones. ¿Y qué es lo que dicen? Ellos se fijan sobre todo en la parte de explotación laboral, pero hay otras explotaciones, muchas otras. Entonces, por ahí, es esa cifra de 10 sube, ¿sí? Pero ya con 10 millones tenemos bastante. Con 1 millón, con 500.000, con 1.000, con un niño esclavo, tenemos demasiado. Entre 2003 y 2018 el cálculo es este, ¿sí? Y la información proviene de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito, ¿sí? Y también con el informe global de trata, que Estados Unidos hace cada año un informe global que abarca 188 países, etcétera. No me voy a detener en eso. Pero también ese informe de 2021 nos está hablando de que se triplicó el número registrado. No sabemos si se triplicó, pero el registrado sí. Esto puede decir dos cosas: que sí, que se triplicó, o puede decir que hay más mecanismos de denuncia, gracias a Dios, y entonces se conoce más. Lo cierto es que el número registrado se triplicó. Y en el caso de los niños, y particularmente varones, se quintuplicó, porque antes no se denunciaba la trata de niños varones. En América Latina tenemos el continente con más altos índices de denuncia de niños esclavos. Hay una definición que usan todos los países. Le llamamos definición de Palermo, porque se elaboró en Palermo, Italia. Muy significativo: Palermo, la mafia, la Cosa Nostra. En el año 2000 se juntaron representantes de todos los países, firmaron 145, pero hoy se han sumado más y hay 178 países firmantes de ese protocolo. ¿Que para qué era? Para la lucha transnacional organizada contra la trata y contra el crimen organizado. Y se define lo que es la trata, porque si no un país pensaba una cosa, otro, como las venden y trasladan a las víctimas, entonces pasaba a otro país y ya no era lo mismo, y ya no se lo defendía igual, y ya no se consideraba el mismo delito. Entonces se ponen de acuerdo y se habla de que la trata involucra reclutamiento. El reclutamiento puede ser que
que te levantan y secuestran, pero también puede ser que te engañan, que te mienten, el método del romance, que se usa muchísimo, redes sociales, papá que la vende, mamá que la vende. Acá en México nosotros trabajamos en el Movimiento Viva México en contra de esto. Ya les voy a contar la gira contra la trata que estamos haciendo. Pero en todo esto hemos levantado muchos testimonios y datos, y tenemos datos concretos de papás que venden a sus niños. Y perdonen si son crudos los datos. Yo no tengo que pedir perdón en realidad por el dato. La humanidad que somos nosotros deberíamos pedir perdón porque estas cosas pasen. Papás que venden por 100 pesos a sus niños 10 minutos de felación. Y si a alguien le queda duda lo que es la felación, sexo oral. ¿Y saben por qué usan a los niños en trata sexual? Porque se aprovecha el instinto de succión de los niños. Los venden y van pasando, y los hijitos de 8, 10, 12 años son los esclavos. O sea que reclutamiento hay de todo tipo. Transporte, alguien los lleva, los reclutan, los llevan. Presos, escondidos, lo que sea, los llevan. Ahí tenés choferes, Uber, taxis, y buses, lo que fuera. Traslado, ¿sí? En avión, en lo que sea. Siempre, o sea, hay connivencias en todos estos sectores. La trata es un crimen organizado que involucra muchos delitos, que involucra mucha gente y que involucra algo sostenido en el tiempo. Por eso es tan difícil de perseguir y de erradicar. E involucra mucha protección. Y después están los que acogen y reciben, o sea, los que lo reciben, los que lo encierran, los que cobran, los que lo venden. ¿Para qué? A ver, ¿cómo se hace esto? Todo está en la definición, todo. Reclutamiento, transporte, traslado, acogida o recepción de personas bajo amenaza, uso de la fuerza u otras formas de coerción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder, abuso de la posición de vulnerabilidad para recibir pago o beneficios, para tener control sobre otra persona con propósito de explotación. Lo de la vulnerabilidad lo marqué, porque muchas veces dicen, no, está aquí porque quiere. Y entonces en la redada policial, gendarmería, prefectura, ejército y la mar en coche, hacen redada. ¿Por qué está acá? ¿Por qué está acá? ¿Por qué está acá? ¿Por qué vos estás ahí? ¿Cómo es tu nombre? Tenés chaleco. ¿Tu nombre? Rosa María es esclava. Y se acaba de hacer una redada. Rosa María, ¿y por qué estás acá? Y claro, los tratantes y esclavistas están ahí. Y sabés lo que te va a pasar si denuncias. Aparte de matarte, primero te la van a hacer pasar muy mal. Y entonces Rosa María dice, estoy porque quiero, yo lo decidí, pero la podemos liberar, venga con nosotros. No, ¿liberar de qué? Si yo estoy muy bien acá. Entonces las fuerzas dicen, es su voluntad, ella está acá porque quiere. Y en Argentina, fíjense, mi país, y la verdad, creo que Colombia también, y no sé cuántos más, pero no muchos, a esa definición anterior, en la ley de trata agregaron a la definición lo de la vulnerabilidad, porque aprovechando la situación de vulnerabilidad, los esclavistas son los que capturan y son los que obligan y son los que meten y son los que engañan. Y entonces la persona en situación de vulnerabilidad no tiene más salida. Y esa persona está sometida desde su vulnerabilidad y no puede escaparse. Entonces, ¿qué hace la ley argentina? Y repito, Colombia, si no me equivoco también, elimina la situación de vulnerabilidad, perdón, la decisión personal y considera la vulnerabilidad. O sea, la aceptación personal no rige. Hay redada, todos son víctimas, hasta que se demuestre lo contrario. Y todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario. Porque si no pasa eso, que te pregunto qué te pasa y yo estoy porque quiero. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, es delito, es crimen organizado, hay alto rendimiento económico y bajo riesgo de sanción, mucha protección, coacción para la explotación, estructura empresarial, súper organizado, el que trae, el que vende, el que compra, el que lleva, el que... Alta movilidad de personas, los trasladan cada 3 meses, para que no sepan dónde están, que no se hagan aliados, que no haya algún cliente que diga, le voy a ayudar, pobrecita, pobrecito. El ser humano es una cosa, es un bien transferible, es vendible, es descartable según la oferta y la demanda. Y esto
que es un cuadro de UNICEF, nos muestra un poco de la complejidad, de la cantidad de gente que está involucrada adentro y por qué es tan difícil perseguir y por qué la trata sigue adelante, porque hay reclutamiento forzoso y con engaños, como les dije, traslado nacional o internacional, explotación, donde hay reclutador, transportistas, funcionarios corruptos, intermediarios tratantes, proxenetas, etcétera, etcétera. Y los clientes. Dicho y lema de las organizaciones sociales: sin cliente no hay trata. Y como además cada vez se sabe más y se sabe que en un prostíbulo se ejerce la trata y el que va y compra personas ahí, aparte de ser un miserable, compra personas, me refiero 10 minutos, 15, cliente. Si eso no es comprar carne humana por 10 minutos, díganme qué diablos es. Ese es un cómplice. Y sin cliente no hay trata. Entonces, ya en algunos países como Suecia y otros más, ¿cómo encaran la persecución de la trata? Penalizando a las víctimas. Cuando van y ejercicio de la prostitución en la calle, bla, 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 presas, que se les haga carpeta, que se investigue. No. El cliente, ¿usted estaba pagando? Usted estaba siendo cómplice. La carpeta y la investigación se le abre al cliente. Y ha bajado muchísimo el delito de trata. Hay diferencias con el tráfico. El tráfico es delito contra el Estado, la trata es contra la persona, pero hay muchas cosas en común. El tráfico, cruce irregular de fronteras, es ilícito, por supuesto, es contrabandear personas, uso de documentos falsos, se supone que la persona pide que la lleven, entonces hay una suerte de consentimiento, pero en la trata de personas los traficantes van de la mano, los entregan a los tratantes, o ellos son traficantes y tratantes. Siempre hay una deuda. ¿Llegaste al destino? Bueno, pero $10.000 te faltan. ¿Cómo que 10.000? Ya te pagué no sé cuánto. Y estoy siendo traficado inmigrante porque no tengo un mango, o sea, y no tengo plata. ¿Qué? ¿Sabés lo que me costó la migra? ¿Sabés lo que tuve que pagar el camión? ¿Sabés lo que tuve que... O sea, ¿no querés? Te devuelvo. O te abandono en el desierto. Entonces, la deuda genera esclavitud sexual, sicariato obligado, halconeo de otras víctimas y hacer lo que se les cante. Esclavos sexuales del dueño de la plaza. Entonces, la trata, ¿sí? Engaño, coerciones involuntarios, etcétera, y en conjunto son graves violaciones a los derechos humanos de ambas. Aprovechan la situación de vulnerabilidad. Fíjense que esta definición la traigo del Ministerio de Desarrollo Social, el MIDES de Uruguay. Simplemente puse esta, podría poner 20. ¿Pero por qué? Porque está en todos lados. Quiero decirles, los uruguayos dicen esto, los mexicanos dicen esto, los argentinos dicen esto. En Suecia aplican la penalización del cliente. En Colombia también ponen la vulnerabilidad, etc. Está en todos lados. Y está en todos lados también de pueblos. Acá, en Toluca, en el pueblo del otro lado, en todos lados hay trata, hay esclavos. Se calcula que hay 45 millones de personas esclavas en el mundo. Como esto es corrupción, mafia, escondido, todos estos son cálculos. Otros dicen 40 millones. El último informe de Estados Unidos del año pasado decía 25 millones. Son 25, son 40, son 45. No está tan claro, porque ¿de dónde salen los datos? De las investigaciones periodísticas, de las ONGs que trabajan contra la trata, de gobiernos, policía, fiscalía, etc. Pero claro que no hay una estadística onda ¿cuántos diabéticos hay en México? No. Entonces son cálculos. Pero la estimación muy cercana a la realidad son 45 millones de esclavos en el mundo. Ven que hoy les decía más o menos 10 millones de niños, entre 10 y 15 millones. Y lo dice la Organización Internacional de Migraciones a los 10 millones de niños. Y esa cifra es como si hoy juntáramos Bolivia entero, más Bélgica, más Grecia, más Israel, más Uruguay, todos esos ciudadanos juntos, esclavos. Esa es la cifra. Y cuando hoy les decía que estamos en la época de la humanidad con mayor número de esclavos, solamente les digo esto. En toda la etapa de la esclavitud aberrante de África a América, la venta de esclavos africanos a América. 400 años de esclavitud. ¿Saben cuántas víctimas? Y no es que se calcule, porque en el puerto tomaban nota, si era venta legal para ellos. Sabían cuántos traían, cuántos embarcaban. 15 millones en 400 años. Y hoy, actualmente, simultáneamente, tenemos 45 millones. ¿Se dan cuenta por qué les digo que estamos en la peor época de la humanidad?
Hay una meta entre los objetivos del milenio 2030, la 8.7, que habla de adoptar medidas inmediatas y eficaces contra el trabajo forzoso, formas contemporáneas de esclavitud, trata, etc. Si quisiéramos lograrlo para 2030, habría que liberar por día 14.000 esclavos. Imaginen, ni cerca, ni cerca. Los informes mundiales hablan de 11 gobiernos esclavistas en 2020. ¿Por qué? Y miren, acá están los nombres. No se los repito para no hacerlo tan largo, ¿sí? Pero ustedes los ven. ¿Ven desde el fondo? Raúl, ¿podés leer los nombres? ¿O no se lee? Sí se lee. Entonces los pongo a trabajar. Cada cual lee los países y yo sigo hablando. ¿Y qué es lo que hacen esos países? Trabajos forzosos, esclavitud sexual de mujeres y niños, en campos del gobierno, contratación y reclutamiento de niños soldado, detención de personas por grupo étnico y los mandan a trabajos forzosos. Todo eso es trata. La trata, hasta 2012 decíamos que era el orden narcotráfico, tráfico de personas y trata, narcotráfico, tráfico de personas, narcotráfico, tráfico de armas, la carrera armamentista y tráfico de armas, después personas y después animales. Ahí empiezan a decir, no, pará, la venta de personas ya reditúa más que la venta de armas ilícita. Imagínense, con todas las guerras y demás, el tráfico de personas más que el tráfico ilegal de armas. Y hoy por hoy está a la par con el narcotráfico mundial. En algunos lugares está primero el narcotráfico y en otros el tráfico y trata de personas. Y esa es la cifra, 150.000 millones de dólares, 150 billones, etc. En Latinoamérica, víctimas de trata sexual, particularmente sexual, porque en otros hay más trata laboral, por ejemplo, ¿sí? Entonces, sobre todo mujeres y niñas, la cara del esclavo en Latinoamérica es sobre todo femenina e infantil, aunque también hay varones y niños. Trabajos forzosos es el principal destino de varones, pero también ya les voy a mostrar pornografía que se produce en México. Usan muchos niños varones. Y entre 80 y 95% de las víctimas son mujeres en Latinoamérica. Lean, mientras yo tomo agua. Esas son formas de esclavitud sexual. Perdón, de esclavitud, hay de todo. Experimentación biomédica forzada, venta de flujos humanos, desde semen hasta sangre, órganos, tráfico de órganos, extracción ilegal, niños soldado, mulas de droga. Soy periodista y trabajo en frontera. He visto mujeres detenidas y hombres con unos abrigotes en medio del verano, iban todos con cinturones alrededor de cocaína, pero otras con cápsulas de cocaína dentro del cuerpo. ¿Y por dónde creen que entran? No solamente por la boca. Y tienen que apurarse a llegar a destino, porque donde los jugos gástricos y demás actúan, mueren de hiper sobredosis, porque están cargados. ¿Sí? Y si algo se rompe y todavía sobreviven, los matan porque perdí el cargamento. Mendicidad forzada en Cancún. Bandas de niños pidiendo por todos lados, y las fuerzas y las ONGs que trabajan ahí. Nosotros tenemos además un equipo ligado al Movimiento Viva México que está trabajando ahí, especializado en trata. Son niños esclavos. Son bandas de niños, no de niños, de adultos que usan a niños. En Cancún, concretamente. Producción de pornografía infantil, etcétera, ¿sí? A ver. Sigo. En México, denuncias simplemente de ir en buses, en camiones, pueblo en pueblo, llevando las niñas esclavas, las muestran así como mercancía, eligen acá, las compran, se las quedan, sube otras, se las llevan, ¿sí? México, les muestro simplemente como testimonio periodístico, ¿sí? México, eje de trata, tercer lugar, México, proveedor número 1 de niños a Estados Unidos para explotación sexual. Estados Unidos es el comprador número 1 del planeta. ¿Y quién está al lado? ¿Y quién le provee? México.
Es el proveedor número 1 junto con Tailandia, ¿sí? Y junto con Camboya, los 3. Turismo sexual. Según los estudios de la Organización Internacional también de Migraciones, ¿sí? La otra era la OIT, la que les dije hoy, Organización Internacional del Trabajo. Esta es la OIM de Migraciones. Entre otras cosas, se hacen estadísticas, encuestas, anónimas. Se calculan 600 millones de viajes turísticos internacionales al año. Y cuando se pone para qué viaja, el 20% tranquilo dice, voy a buscar sexo, a divertirme. El problema es que de ese 20%, y es anónimo, 3% dice que tiene tendencias pedófilas. ¿Saben cuánto es? De 600 millones son como 4 millones de personas viajando por el planeta buscando que le vendan niños. Y llegan a hoteles, como acá, en México, y como en todos los países, pero yo hablo de México porque estamos en México. Y le muestran el catálogo, ¿qué quiere? 10 años, 11, 12, morena, moreno, varón o mujer. Ojos azules o claros, tengo todo, ¿eh? O bebé, ¿le gusta bebé? No se preocupe si se rompe, hay médicos disponibles. Y si se rompe, rompe, no pasa nada, nos avisa. Y están en yates, y están en hoteles. Venta de niñas, aborígenes, ¿sí? Pueblos originarios. ¿Sí? En pandemia, superaumento de la captación por redes sociales. Hasta 2020 era 11%, como vía de captación subió al doble. Naciones Unidas advirtiendo la mayor vulnerabilidad dentro de la pandemia y el crecimiento de la captación por las redes sociales, los traficantes integrando la tecnología a su modelo de negocio. Es tan fácil, entra a Instagram, TikTok, entra a Face, vas a ver a qué escuela va, a qué hora, si anda en bicicleta, si se peleó con mamá y papá, si anda de novio, en qué barrio, y ya elegí si lo buscan. O también, como pasa, o sea, acercamiento, romance, método del romance, sí, falso, grooming, inventarse una personalidad detrás de cámara para captación, y cuando va al encuentro físico y ya no por redes sociales, ¡pum!, adentro. ¿Sí? Otra, esto es terrible, la producción de pornografía infantil. No solamente se trata de filmar películas, gente. Lo que más gusta ahora es en vivo, porque la película está armada en un set. Pero en vivo es en vivo. Sexo y violación en vivo, incluyendo además tortura. Y eso se cobra muchísimo. 2021, informe bianual, ¿sí?, del Consejo Ciudadano para la Línea y Chat Nacional contra la Trata de Personas en México. Datos que nos está dando, ¿sí?, reafirmando que México es país de origen, tránsito, destino, que hay un crecimiento de llamadas pidiendo auxilio por trata, que el 69% de las denuncias es por explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Y también otro tipo de denuncias, que son todas estas, que también llegan a la Línea Nacional contra la Trata. Muestra desde la prensa de los engaños vía redes sociales. Informe Internacional de Estados Unidos 2021, y habla sobre todo del problema de que la gente 2 años se pasó frente a la computadora y fue la maravilla para los tratantes y traficantes. Captación, movilidad. México importa y exporta, manda víctimas al extranjero, trae desde el extranjero. México, líder exportador de víctimas de trata, no lo digo yo, nota de Milenio, y otros países igual. La venta y movilidad es mundial. Desde América del Sur salen del puerto de Montevideo, los mandan a diferentes lugares, ¿sí? Venta, traslado, y después está la venta interna, de estado en estado, de ciudad en ciudad. La prostitución, muchos dicen, bueno, que se legalice la prostitución, entonces no va a haber más trata sexual. Ajá. No quiero calificar, porque lo más bonito que me saldría es imbéciles. O sería, ¿qué interés tenés atrás? ¿Qué querés esa legalización? ¿Para qué? ¿Para operar mejor? Porque pasa. Legisladores, jueces, empresarios, gobiernos
las mismas organizaciones de prostitutas o de prostitutos que salen a veces diciendo queremos la legalización. No puedo hablar de México, hablo de mi propio país, donde conozco perfectamente eso porque, reitero, soy periodista y además trabajo en esto. Y donde las personas que estaban encabezando las campañas de legalización de la prostitución, desde adentro de la prostitución, sus compañeras, ¿sí?, decían, esa 10 años hace que no la vemos en la calle, pero sí trabaja con fulano de tal, empresario, legislador, bla, bla, bla. Está operando para los intereses económicos de otros. Entonces, México, durante la pandemia, datos de la UIF, ¿sí?, Unidad de Investigaciones Financieras, Santiago Nieto lo informó, 2020, creció 117% la producción de pornografía infantil en 2020 en México en la pandemia. ¿Pasa algo? ¿Todo bien? En Argentina también, porque esto no es solamente de acá, 80% en Argentina. Miren, datos, Consejo de Derechos Humanos, yo les pongo la fuente porque me parece sumamente importante que sepan de dónde provienen los datos. Acá no estamos hablando por hablar, ¿sí? Datos, ¿sí? Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. No sé qué me querías decir, Isaac, pero bueno, ya sé que era antes Santiago Nieto, no ahora, ya sé, pero cuando estaba lo dijo y fue un informe que salió por todos los periódicos y televisión de México, ¿sí? Entonces, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, México genera el 60% de la pornografía infantil mundial. Lo que se consume en todo el mundo, 60% se produce acá. Se produce acá. Noticias diciendo producción de pornografía infantil. ¿Les parece que esta es una actriz porno? El 74% de las víctimas rescatadas de trata en Latinoamérica fueron sacadas de dentro de un prostíbulo, lo cual simplemente nos habla una vez más de la ligazón entre prostitución y trata. Y muchos dicen que hay que legalizarla, como les decía recién. Hay un debate enorme donde hay fiscales, hay jueces, sí, con fallos, y hay organizaciones en Europa y demás que dicen clarito, la prostitución no es un trabajo. Sé perfectamente que este tema entra a debate y que unos tienen una opinión y otros otra. Claramente les digo, mi posición es de absoluto abolicionismo de la prostitución, porque allí adentro se ejerce la trata. Más noticias, ustedes lean, yo no repito, ¿sí? Comprando mujeres en el extranjero. Aprender a entender dónde hay trata. Noticias como esta, ¿sí? Desembarco de la mafia rusa, advierte Estados Unidos en Uruguay. ¿Sí? Y vienen al negocio de la prostitución. Trata. ¿Qué hace la mafia rusa en Uruguay, en Montevideo? ¿Sí? Se buscan modelos dispuestos a vivir en China. Ni a China. Caes ahí, te agarran y capaz que va a la vuelta a la esquina, pero... ¿está? Bailarinas en Turquía les ofrecían. Pues las agarraron como a 5 cuadras a los que ofrecían, ¿sí? Avisos, publicidades engañosas. Captar estudiantes de universidades argentinas y explotarlas sexualmente en Chile. Fiestas clandestinas en Ciudad de México, organizadas por WhatsApp y terminaban en trata. Productor musical en Punta del Este, Uruguay, traía gente de Brasil y de Argentina. Ahí, durante la pandemia, ¿sí? Explotados, víctimas. Cancún, mujer, para que vean que no solamente son tratantes hombres, mujer tratante, condenada, o por lo menos en proceso, por explotación sexual y trata, ¿sí? Sentencia condenatoria de 22 años y prisión por trata, México, Spas en Cancún y Playa del Carmen, México, venta de niñas en Guerrero. Rescate, informe del gobierno, miren la fuente, ¿sí? 7.329 personas víctimas de trata, tráfico y demás, rescatados acá en México. Informe de 2021. Frontera Bolivia-Argentina, venta de niños. Sur de Argentina y Chile, pero esclavitud
de bolivianos y peruanos. ¿En qué? En hornos de ladrillo. Ven que hay de todo. Y ahí había niños. Migrantes chinos, coreanos y dominicanos en las fronteras de Argentina y Uruguay. Esta nota es mía, trabajando en Diario Clarín. Esta es una nota que hice para CNN, ¿sí? 16 años, engañada, va al lugar, la esperaban. Le quitaron el documento, la esperaban armados, tenían perros al costado para los que se querían escapar. Y ella, en esa entrevista, me dice, fue liberada después, años después por gendarmería, y dice, Vero, el día que llegué y que me atraparon, o sea, yo llegué, tenía 16 años y pobrísima, vivía en la calle, encontró el anuncio, se fue, inocencia total, o ingenuidad, más que inocencia. La meten al prostíbulo y ahí sí, sin periodo de ablande, porque la trata tiene generalmente un periodo de ablande. Esta noche, me dijo ella, fue el bautismo de fuego. ¿Qué creen que fue el bautismo de fuego? Se cierra el prostíbulo, el dueño invita a los VIP, que son, ¿sí?, VIP, sus amigos, invitados especiales. Me dijo ella, había entre 40 y 80, no sé, porque ni me quiero acordar. Pero, ¿quién hacía el servicio? Solo ella. Terminó en el hospital 3 meses. 3 meses, 16 años. Chat entrevistando a una víctima que no quería ni que la filmaran ni nada por miedo. Miedo. Y yo le decía, ¿qué querés hablar? Quiero que agregues algo. Que en el encierro se perdió el sentido del día en que vivía. No te das cuenta ni siquiera de eso. Hay tantas cosas que recordar que la mente se bloquea. No me saldría la voz en este momento. Ni siquiera elegir la ropa te permitían. Te la daban, ¿sí? La comida, hasta guisos inmundos de rodajas de tripa nos cocinaba la mujer del rufián. Todo bajo llave. ¿Quién puede vivir así? Yo quería morirme. Una mujer vino enferma, enfermó a un cliente, nos llevaron a todas a inyectarnos penicilina 1.000.000. Le digo, onda, penicilina, ¿sabes que hay alergia? ¿Les hicieron alguna prueba? Claro que no. Sí, ahí me dice dónde fue. Nos llevaron a todas en auto a una enfermería de noche, por supuesto que sin análisis. Después el dueño de ese lugar murió, ¿sí? Al tiempo. Rufián que había torturado a una mujer. ¿Por qué? Porque se había hecho muy amiga de un cliente. Y el tipo dijo, sos mía, no de ningún cliente. Entonces, ¿sí? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está cuando ella cuenta? Bueno, no, ella ahí hace un llamado al tema de que se ven en redes sociales las ofertas y dice, eso es trata, ¿sí? ¿Y dónde está el cuento? No lo he puesto. Ella dice que fue violada, la golpearon con cadenas, había un auto, se tiraba abajo, se quemaba con el caño de escape. Así, y después de mucha tortura, para enseñarle de quién es, la lleva y a todas ellas encerradas con llave en una puerta, la lleva de vuelta al prostíbulo y empieza a violarla toda la madrugada, para que todas aprendan quién es el dueño, ¿sí? Lo único que pido es que haya más control de redes sociales. Yo volví a armar mis piezas álmicas como pude y creo que lo hice más que bien. El daño que viví no me lo saca nadie. Y he velado porque mis hijos tengan una vida hermosa y empoderada. La vida no regala, uno siembra. Hay batallas que se libran desde afuera. Perdonarse y perdonar me hace libre. Todos podemos hacer algo contra la trata. Todos. Capacitarnos, averiguar el perfil de las víctimas en nuestra zona, en qué edades, en qué condiciones, qué leyes hay, cuáles son las rutas de la trata, cuáles son las modalidades actuales, para qué los usan, qué significa justicia restitutiva, qué significa justicia transformativa. ¿Sí? ¿Qué pasa con los bienes de la trata cuando hay una redada? ¿A dónde van a parar? ¿Al gobierno? Hay una ley, vuelvo a hablar de mi país, que conozco perfectamente esa ley. Ya por ley, cada vez que hay una redada, se incautan camionetas, celulares, armas, droga, eso irá a quemarse, ¿no? Pero dinero, etc., la casa, el lugar. Siempre, ¿qué hacía el gobierno, la policía? Eso va al gobierno, se pone en un fondo supuestamente para tener fondos para la lucha contra la trata. Pero esa lucha, ¿les parece que tiene que venir del dinero del prostíbulo y de lo que se ganó ahí con la sangre de las víctimas, o lo tiene que poner el gobierno con los impuestos? ¿Qué opinan ustedes? A ver. La ley dice, eso querido lo tenés que hacer desde el gobierno y para eso pagamos impuestos. Lo que salió de esa redada va a un fondo para recomienzo de las víctimas. Educación, talleres, hay casas
de prostíbulo que se han convertido en guarderías de los hijos de las víctimas. Porque además les hacen tener hijos. ¿Por qué? Porque una madre hace lo que sea por su hijo. ¿Sí? Entonces las obligan, y a veces las hacen tener y las obligan a abortar también. Pero entonces esos hijos están ahí. ¿Qué podemos hacer? Hablar en redes sociales, preguntar, exigir revisión de leyes. En la gira contra la trata que está haciendo el Movimiento Viva México, en cada lugar firmamos con el gobernador, con el Congreso, con el Poder Judicial, con el Fiscal Federal del Estado, con organizaciones. ¿Qué les pedimos y qué firman que van a hacer? Que van a revisar y actualizar las leyes, que van a endurecer las penas, capacitaciones, Poder Judicial, Policía, etcétera, actualizarse en trata, ver cómo tratar a las víctimas y no revictimizar, revisar el otorgamiento de licencias de comercios donde se podría ejercer la trata. Te la concedí hace 10 años, pero mira que ahí pasa algo raro, revisión de licencias. Crear unidades de investigación. En muchos lugares de este país y de otros países, el mismo que investiga el robo de la cartera, investiga la complejidad del fenómeno de la trata. Hay que crear unidades especializadas. Prensa, los periodistas tenemos una enorme responsabilidad porque entramos a todos lados, porque llegamos a todos lados, porque nos escuchan, porque somos el puente que tiene que aclarar y explicar. Tenemos que formarnos y tenemos que hablar y prevenir. Padres, hablar con los hijos, escuelas, maestros, concientizar. Los juegos en línea, cuando los chicos juegan con quién sabe quién y están dando datos y charlan, y después de 2 meses de jugar con mi amiguito, resulta que el amiguito tenía como 50 años y estaba haciendo el trabajo fino, ¿está? Pero en los juegos en línea ven cuando decía modalidades de trata, la captación pasa hoy por juegos en línea. No poner fotos de niños pequeños, no poner los datos personales. Estamos en la plaza del Parque América con mi nietito que tiene 3 años. Miren la fotito, qué lindo es Chuck. Sexting. En fin, apoyar a las organizaciones que trabajan en esto. Ofrecer ayuda pro bono psicológica y legal. Las víctimas no tienen plata para pagar abogado. Las víctimas no pueden pagar apoyo psicológico y lo necesitan de por vida. Nosotros hemos creado un protocolo de protección de niños en empresas turísticas y de transporte. ¿Ven mi compu acá? Esta oblea se pone en restaurantes, en aviones, en hoteles, etc. ¿Qué pasa acá? ¿Y por qué lo ponemos? ¿Y cuál es el protocolo? Cualquier adulto que llega a un hotel con un niñito, le preguntan enseguida, ¿quién hizo la reservación? ¿Usted, señor? Claro que sí. ¿Su documento? Señor. Acá está mi documento. Gracias. ¿Para 2 personas? Ok, pase. Nadie te pide el documento del niño. Y es real. Entonces, nuestro protocolo dice, a donde caiga el hotel que sea aliado contra la trata, se compromete a pedir documentos del niño, a preguntar cuál es el vínculo y a justificar la presencia del menor. Y si no satisface, llamar a la policía, porque ahí hay trata. Hicimos una campaña, una activación, ¿sí? Porque hay muchos gobernadores que no están queriendo colaborar con nuestra gira contra la trata. Y antes sí, ¿qué pasó entre medio? ¿Qué llamada hubo? ¿Qué pasó? Entonces, en esa activación, estamos diciéndole a la gente de los estados, pídanle a su gobernador que sí hagamos esto y que firmen todo lo que les dije hoy, revisión de leyes, etc. Hicimos otra, porque había un proyecto bien escondido que pretendía legalizar la pedofilia en México, aunque por supuesto no decía la palabra pedofilia. ¿Saben qué es pedofilia? Adulto con menor. ¿Saben cómo abre eso la puerta a la trata infantil para explotación sexual? Línea contra la trata, ¿sí? Cualquiera puede llamar anónimamente y decir, veo algo raro en mi vecino. Mudo, anónimo, no te pasa nada, pero estás alertando. Bueno, esta nota es mía, ¿sí? Son 2. Pero ahí estoy hablando además de la película de Eduardo Verástegui, con quien trabajo, ¿sí? Sonido de Libertad, que se refiere a un caso real de rescate de niños, que hoy sigue adelante, que el protagonista de la película es Jim Caviezel, pero el verdadero se llama Tim Ballard, y lleva más de 10.000 niños rescatados en el mundo. La película de Eduardo cuenta eso. Y entonces, ahí estaba yo entrevistándolo en Buenos Aires, en 2019, ahí están los protagonistas de la película. Con esa película estamos yendo a cada estado porque mueve conciencias y muestra la realidad. Y nuestra gira se llama Sonido de Libertad. Y ya fuimos a muchos lugares. Y hay gobernadores que sí han firmado. Y lo hemos sacado por montañas de prensa, ¿sí? Prensa
que apoya, prensa, hemos estado, eso fue en el Senado, fuimos a hablar también al Senado, para que vean qué pasa con las leyes, ¿sí? Hemos firmado con la COPECOL, la unión de todos los diputados del país, de un saque todos los diputados, ¿sí? Ahí estábamos en Hidalgo, firmando. Esto fue en Monterrey. Esta firma fue en Monterrey, ¿sí? Esto fue también Monterrey. Ese es el que estaba, con él hablábamos, el secretario de Seguridad, sobre todo el fenómeno de los migrantes y la esclavitud de los niños. Esto fue el monitoreo de Copecol. Tenemos voluntarios, el que quiera anotarse, avise, ¿sí? Firmamos con ACETUR, la Asociación de Secretarías de Turismo de todo el país, estatal, digamos, o sea, de los estados, y se comprometieron a implementar los protocolos y a generar vías de concientización. Ahí estábamos justamente en Guerrero, que fue el ACETUR de este año. La esperanza somos nosotros. ¿Saben cuántos niños desaparecen por año en México? 21.000. La mayoría, cifras oficiales, destinados a explotación sexual. Hoy, en este día, van a desaparecer 57 menores en México. La mayoría para explotación sexual. Yo estoy hablando ahora, ¿sí? Por el tiempo que dura mi charla, entre 1 y 2 niños, ahora, mientras estamos acá, acaba de entrar al infierno a la tierra. ¿Sí? Si no somos nosotros la voz de los que no tienen voz, ¿quién lo va a hacer? No podemos permanecer indiferentes. Como decía Sábato, el escritor, hay una manera de contribuir a la protección de la humanidad y es no resignarse. No bajemos los brazos solo porque sea terrible y grande el monstruo contra el que luchamos. Hagamos algo. Porque un mundo diferente no puede ser construido por personas indiferentes. Por eso nosotros somos la resistencia, que es nuestro eslogan en el Movimiento Viva México. Y como decía Eliezer Wiesel, el mismo con el que abrí, cierro. Lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Lo contrario de la belleza no es la fealdad, es la indiferencia. Lo contrario de la fe no es la herejía, es la indiferencia. Y lo contrario de la vida no es la muerte, es la indiferencia entre la vida y la muerte. No seamos indiferentes. Bueno, le hago entrega el reconocimiento a la maestra Verónica Tollers. Gracias por esta magnífica conferencia. Sí, nos podemos poner en el centro y definitivamente hoy tenemos un gran reto porque esos 57 niños y niñas que hoy serán objetos de explotación sexual infantil, quizá podrían ser tu hermanito, tu hermanita, tu primo, tu vecina. Y realmente nos tenemos que llevar una gran responsabilidad. Aquí tenemos a cadetes que se están formando para ser futuros funcionarios públicos y garantizar la seguridad. Tenemos a estudiantes y muchas personas que seguramente aquí surgirán futuros diputados, diputadas, legisladores, senadores y sobre todo desde la sociedad civil nos corresponde seguir alzando la voz por aquellos que no pueden ser escuchados. Un fuerte aplauso para la maestra Verónica. Muchas gracias. Y bueno, continuamos con la siguiente conferencia. Correcto, llamamos aquí al frente para la siguiente conferencia titulada Socialismo blando en México y su efecto en la seguridad al doctor Raúl Tortolero, escritor mexicano. Bienvenido, doctor. Bien, cedo la palabra. Sí, gracias.